and I took it downstairs and I shot her once. And where did you shoot her the first time? In the head. And then she was moaning, and then I shot her again. How many times did you hit her with a hammer? I think twice. And where did you hit her at? Like in the face area. And why'd you hit her with the hammer? Because she was gurgling and honestly she was suffering. La joven que aparece en las imágenes es Erin Nicole Everett, quien al verse acorralada durante el interrogatorio policial, confesó haber acabado con la vida de su pareja, Tori Minnick, de 21 años, mientras dormía. La investigación reveló un triángulo amoroso entre Erin, Tori y un exnovio de ella, que se convirtió en el epicentro de la tragedia. Las tensiones emocionales y los celos desbordados llevaron a un desenlace inesperado y trágico que cambiaría la vida de todos los involucrados. Si quieres conocer todos los detalles sobre este caso, ocurrido en 2011 en un pequeño pueblo de Pensilvania, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Erin Nicole Everett. Erin Everett nació en 1983 en Jerome, un pequeño y ultraconservador pueblo de Pensilvania, Estados Unidos, donde tuvo una vida común y tranquila. Provenía de una familia con fuertes lazos religiosos, donde su madre Patricia Everett Fay le inculcó que la devoción al cristianismo era la norma. Aunque su padre estuvo presente en su vida, su nombre no fue revelado. Desde pequeña, el mundo de Erin giró en torno a la escuela, los deportes y la iglesia. Debido a esto, se había involucrado en todas las actividades de su iglesia y había formado parte del coro. Mientras que otras chicas de su edad disfrutaban de fiestas durante las vacaciones de primavera y verano, Erin dedicaba su tiempo a enseñar clases bíblicas. Asistía a la iglesia todos los domingos, tanto por la mañana como por la noche y también los miércoles. Era además una atleta talentosa, destacando en baloncesto y softball, pero su personalidad era bastante tímida, lo que la aislaba de sus compañeros. Durante sus primeros años de secundaria casi no socializaba y mostraba un mayor interés por las niñas que por los niños. Sin embargo, en la comunidad conservadora de Jerome, la vida de Erin estaba marcada por valores tradicionales y expectativas, lo que la llevó a reprimir sus sentimientos y su orientación sexual. Finalmente, se enfocó en sacar sus estudios para ser asistente de enfermería, una meta que logró alcanzar con éxito. A los 24 años, aún vivía con sus padres y seguía sola. Su vida social estaba estrictamente limitada a actividades religiosas y a su trabajo como enfermera cuidando a ancianos en un hogar de retiro local. Sus amigos la describían como una joven amable que soñaba con casarse y formar una familia. Aunque no salía mucho, tuvo una relación con un joven conocido en la iglesia, incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, Erin se dio cuenta de que el compromiso no era lo que realmente deseaba, y fue en ese momento que decidió romperlo, entendiendo que no tenía interés en los chicos y aceptando que sus sentimientos por las mujeres eran muy reales. Al confesarle a su madre sobre sus inclinaciones sexuales, ella se quedó en estado de shock y enojada, ya que como madre cristiana le costó aceptar que su hija se sentía atraída por las chicas. She broke the engagement off because she knew it wouldn't work because she obviously didn't like boys. Con sentimientos de confusión y frustración, y afianzada por sus creencias religiosas, Patricia intentó persuadir a su hija que su orientación sexual no era correcta. Sin embargo, Erin se mantuvo firme y le imploró a su madre para que comprendiera su realidad. Aunque Patricia no aceptó completamente la situación, decidió tratar de comprender a su hija y le expresó su amor incondicional y su voluntad de estar a su lado y apoyarla. La tolerancia de Patricia se puso a prueba en el año 2009, cuando Erin conoció en su trabajo a una joven de 20 años llamada Tori Elizabeth Minnick, quien comenzó a trabajar como enfermera del turno de noche en el club de ancianos donde Erin laboraba. Tori, nacida el 2 de febrero de 1990 en Johnston, Pensilvania, era una estudiante brillante que se graduó en 2008 en el colegio comunitario de Alani. Era todo lo opuesto a Erin. Era extrovertida, popular y se sentía muy segura de sí misma. Sin embargo, también compartía algunas cosas en común con Erin, como su amor por la enfermería y una vida familiar cercana.
En ese momento, Tori acababa de salir de una relación y estaba en proceso de superar a su exnovio, Cody Donaldson, de 24 años, con quien había estado comprometida y había compartido un romance intermitente que se remontaba a la escuela secundaria. Erin rápidamente fue flechada por Tori, a quien consideraba hermosa y encantadora, pero debido a su timidez no se atrevía a acercársele. Sin embargo, un día se armó de valor y le envió un mensaje de texto a Tori preguntándole si estaría interesada en salir con una chica. La respuesta fue afirmativa, por lo que Erin organizó una cena para conocerse mejor. A partir de ese momento, pasaban tiempo juntas, reían, bromeaban y por primera vez, Erin sentía que podía ser auténtica con alguien. La relación se intensificó y poco después, Erin le propuso a Tori que se casaran, proposición que fue aceptada por la chica. Pero, antes de dar ese paso, decidieron primero vivir juntas. Erin le pidió a su familia para que la joven se quedara en su casa. Aunque en un principio su madre se opuso, horrorizada ante la idea de que su hija tuviera una relación con otra chica, finalmente cedió después de que la joven la amenazara con mudarse y vivir por su cuenta. Así, Tori se mudó a la casa de la familia Everett, pero su convivencia solo se limitó al sótano, subiendo a la casa solo para ducharse o buscar comida. Todo parecía marchar bien entre ellas, pero cuando apenas llevaban 9 meses juntas, la luna de miel llegó a su fin, antes de que pudieran casarse, pues la relación se había deteriorado de manera alarmante. Según declaraciones posteriores dadas por la madre de Erin, comenzó a notar que su hija presentaba algunos moretones en la espalda y heridas en la cara, situación que llamó su atención. En una ocasión, observó algo alarmante en el sótano. Tori tenía a Erin en una llave de estrangulación, pero ambas afirmaron que solo estaban jugando, lo que llevó a Patricia a restarle importancia, sin tener idea de los verdaderos problemas que había en la relación, la cual se tornó turbulenta, marcada por discusiones y problemas económicos. Para ese entonces, Tori comenzó a alejarse de Erin. Pasaba los fines de semana visitando a sus familiares y amigos en la cercana ciudad de Meyersdale. Uno de esos amigos era su exnovio Cody, quien luchaba por recuperar lo que había perdido, intentando que Tori regresara a su lado, e incluso en una ocasión el chico fue hasta el centro de ancianos donde trabajaba y le pidió a Erin que se alejara de ella. En esta complicada situación, Tori vivía una doble vida. Pasaba tiempo con Erin en Jerome, pero también mantenía una relación secreta con Cody en Meyersdale. Erin, por su parte, estaba dedicada a su trabajo como asistente de enfermería, un empleo que le ocupaba la mayor parte de su tiempo. La distancia emocional y las tensiones entre ellas crecían, empeorando su situación, la cual finalmente llegó a un desenlace fatal. Una llamada mortal. La noche del 25 de marzo de 2011, mientras los padres de Erin asistían a una comida en la iglesia, Patricia recibió una llamada inesperada de su hija, advirtiéndole que un supuesto intruso enmascarado había entrado a la casa y las había atacado a ella y a Tori. Ambos corrieron a casa donde se encontraron con una escena desgarradora. Su hija, cubierta de sangre, junto al cuerpo sin vida de Tori, repetía la misma pregunta: ¿por qué me la quitaron? Inmediatamente los padres de la joven llamaron al número de emergencias. Cuando la policía llegó, se topó con la horrorosa escena. Tori estaba sin vida, desnuda y cubierta con una manta. Había recibido 2 disparos en la cabeza y presentaba evidencias de violencia extrema, incluyendo golpes con un martillo. She was totally naked. She had a sheet or blanket covering the top of her head, blood all over the bed. Erin, aún en estado de shock, describió a su madre y a los agentes que un intruso había entrado a la casa mientras ella y Tori dormían. Según su relato, el supuesto atacante era un hombre con una máscara negra y un martillo, que intentaba llevarse a Tori. Aseguró que el agresor le dijo que no era ella a quien quería, sino a Tori, y le gritó a Tori que si no podía tenerla para él, nadie lo haría. En medio del caos, dijo que luchó por apartar al hombre de su amante, pero él disparó y golpeó a Tori con un martillo hasta acabar con su vida. Las heridas de Tori indicaban que el ataque había sido cargado de emoción. Mientras Erin intentaba recordar los detalles del agresor, describió a alguien que se parecía a Cody, el exnovio de Tori. También mencionó que el sospechoso
había huido en una camioneta verde que coincidía con las características del auto del chico. Inicialmente, la policía volvió su atención hacia Corey y lo contactaron para interrogarlo. El joven les dijo a los oficiales que él y Tori mantenían una relación e incluso habían estado buscando un apartamento para mudarse juntos. Dijo que conocía a Erin, y a pesar de que él creía que entre ella y su novia existía una relación, Tori le había dicho que ellas solo eran amigas. Cuando los oficiales indagaron sobre los movimientos de Corey el día en que ocurrieron los hechos, descubrieron que tenía una coartada sólida que confirmaba que se encontraba trabajando en un muelle de carga durante el momento del crimen. A través de su empleador y otros testigos, los investigadores pudieron corroborar su historia, convencidos de que Corey no estaba involucrado en el crimen. Así, fue rápidamente descartado como sospechoso. Con Corey fuera del escenario y con las pruebas apuntando hacia otros posibles motivos, los detectives comenzaron a investigar a más personas que podían haber deseado hacerle daño a Tori, pero no encontraron nada concluyente. Entonces, la policía volteó la mirada hacia Erin, quien era la persona que estuvo con Tori en el momento de su deceso. Fue llevada a la estación para interrogarla nuevamente. Durante el interrogatorio, la joven de 25 años mantuvo su relato inicial sobre el hombre enmascarado que había entrado en su hogar y había acabado con la vida de su novia mientras dormían. Sin embargo, a medida que los detectives profundizaban en su relato, comenzaron a dudar de la versión de Erin. Aunque ella afirmaba que había escuchado 2 disparos, el análisis de la escena del crimen revelaba inconsistencias. Descubrieron que la ventana por la que Erin sugirió que el intruso había entrado había sido rota desde adentro, desvirtuando completamente su declaración. Mientras los investigadores cuestionaban la veracidad de su versión, Erin continuaba intentando incriminar a Corey, sugiriendo que su relación con Tori había provocado el conflicto que llevó al crimen, pues él no estaba de acuerdo con la relación que había entre ellas. Why do you think he may have been involved in this? Because he didn't like her being with me. He knew that she was gay and he didn't like it. And he wanted her to move back in with him. Pero lo que Erin no sabía es que los detectives ya habían descartado a Corey como sospechoso. A medida que la tensión aumentaba en la sala de interrogatorios, las pruebas apuntaban a que la autora del crimen podría ser, de hecho, ella misma. El interrogatorio a Erin llegó a un punto crítico, en el cual los detectives le dijeron que conocían la verdad, instándola a confesar. This person that you're saying came into the house, it clearly did not happen like that. Okay? Now, what we've established already is that you're not telling us the truth. Tras la presión policial, la chica finalmente se quebró y admitió que había manipulado la escena al romper una ventana, usando esa acción como parte de su estrategia para encubrir el crimen. Ella explicó que había estado devastada y consumida por los celos después de descubrir que Tori la engañaba con Corey. La situación se tornó crítica cuando encontró un mensaje de texto en el teléfono de su novia que revelaba que planeaba dejarla para vivir con su exnovio. Erin relató cómo, en un arranque de celos y furia, mientras Tori dormía a su lado, tomó una Magnum 357 de la colección de armas de su padre y le disparó en la cabeza. Al ver que aún estaba viva, decidió golpearla con un martillo varias veces para asegurar que no sobreviviera. What did you do? I was just sitting downstairs, thinking. Where were you sitting? On the bed. On the bed beside her while she was sleeping? Yeah, she slept the whole time. What were you thinking about? Thinking about how much I wanted to be with her. So then you said that you went upstairs and got the gun? Right. And I took it downstairs and I shot her once. And where did you shoot her the first time? In the head. Un plan premeditado. Esta revelación fue impactante, abriendo la puerta a la posibilidad de un crimen pasional. Pero aún había más en esta trágica historia, ya que en medio de su confesión, Erin reveló que había otro involucrado. Se trataba de un joven llamado William Nair, de 27 años, quien estaba comprometido con una de las primas de Erin. La joven lo acusó de haber estado en contacto con ella antes del crimen, enviándole mensajes de texto con instrucciones sobre cómo usar un arma, lo que indicaba que él también estaba al tanto de lo que iba a suceder. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar.
y los detectives tenían ahora que investigar la influencia de William en la mente ya perturbada de Erin. Al ser interrogado, el chico admitió en la estación que recibió los mensajes de Erin, pero no tomó en serio sus palabras hasta que ella realmente llevó a cabo el crimen. So what you're telling me is you get numerous texts from Erin who says that she's going to shoot Tori, and you dismiss that. Yes, sir. Then you get more texts asking how to load a gun. Yes, sir. Los investigadores creían que esto podía incriminar a Erin en un crimen completamente planeado, por lo que decidieron darle a William la opción de testificar contra ella a cambio de cargos reducidos. Con la ayuda del chico como testigo, la fiscalía tenía una fuerte base para acusar a Erin de asesinato en primer grado, lo que conllevaba la posibilidad de una sentencia severa, con la posibilidad de la pena capital. Erin fue arrestada y se enfrentaba a un futuro oscuro. Su madre, por su parte, se mostró completamente sorprendida y devastada por los acontecimientos. En su mente, Erin siempre había sido una persona buena, una joven dedicada y religiosa que jamás podría cometer un acto tan terrible. Patricia estaba convencida de que Erin no era mala y no podía concebir que hubiera llevado a cabo un acto tan violento. Antes de que comenzara el proceso judicial, el abogado de Erin contrató a un consejero profesional autorizado, conocido por haber testificado en juicios anteriores, para evaluar a la chica en relación con el síndrome de la esposa maltratada. No obstante, el tribunal determinó que este síndrome no era aplicable a los hechos del caso, pues Erin no podía alegar que el crimen había ocurrido en defensa propia, ya que había acabado con la vida de su pareja mientras ésta dormía y estaba indefensa. Además, el tribunal también consideró que el consejero no tenía la capacidad necesaria para ofrecer una opinión experta. La defensa apeló esa decisión, un proceso que tomó aproximadamente 14 meses en resolverse. Una vez concluida la apelación interlocutoria, tanto el Tribunal Superior como el Tribunal Supremo se negaron a admitirla, dictaminando que no había suficientes pruebas de abuso como para permitir que dicho testimonio fuera presentado en el juicio, el cual finalmente comenzó el 12 de noviembre de 2014. Durante el proceso judicial, Erin enfrentaba varios cargos, incluido homicidio criminal y asesinato en primer y tercer grado, así como homicidio voluntario, agresión agravada y conspiración, aunque el asesinato en primer grado era el cargo más grave, y por ende, la fiscal de distrito del condado de Somerset buscaba que fuera condenada por este delito que conllevaba una pena más severa. En su declaración de apertura, la fiscal afirmó que Erin había descrito con sus propias palabras cómo obtuvo el arma, cómo la cargó y cómo disparó a Tori en 2 ocasiones. Luego, según la acusación, la chica recuperó un martillo del sótano y admitió haber golpeado a Tori al menos 2 veces en la cara. En este caso, la fiscalía quería demostrar que el acto fue voluntario, deliberado y premeditado. Por su parte, Erin, de 28 años, vestida de negro y con una cruz colgada alrededor del cuello, se mostró sorprendentemente impasible, como si el peso de la situación no la afectara. Presentó su defensa en el juicio al reconocer que había tenido conflictos de pareja con Tori. Testificó que la relación se había deteriorado significativamente desde Navidad de 2010, cuando empezaron a vivir juntas en el sótano de la casa de sus padres. Durante su testimonio, Erin alegó que Tori la había maltratado verbalmente, argumentando que estos abusos habían contribuido a sus acciones la noche del crimen. Se refirió a discusiones frecuentes sobre el dinero y la relación, resaltando que Tori había reavivado una relación con su exnovio, lo que generó aún más tensiones entre ellas. Mencionó que Tori era violenta, indicando que la golpeaba con revistas enrolladas envueltas en cinta adhesiva. El momento culminante de su testimonio fue cuando describió cómo, angustiada por los constantes abusos, tomó la decisión de dispararle a Tori con una pistola de su padre mientras estaba dormida, explicando que luego de dispararle, tomó un martillo y la golpeó en la cabeza para acabar con su sufrimiento. Después del ataque, afirmó que intentó ocultar la verdad sobre lo sucedido. Arrastró el cuerpo de Tori fuera de la cama y rompió la ventana de la puerta principal, tratando de hacer creer que había sido un intruso quien había entrado y agredido a Tori.
Esta narrativa fue un intento claro de encubrir lo ocurrido y desviar la atención de su propia culpa. Su testimonio, aunque lleno de dolor y justificaciones, se encontraba en contradicción con las evidencias, lo que complicó aún más su defensa y llevó a la fiscalía a reforzar su argumento de que el crimen fue premeditado. A medida que el juicio avanzaba, se hicieron evidentes las tensiones en la relación, pero también la difícil y trágica decisión que Erin tomó aquella noche. La defensa de Erin intentó argumentar que el crimen fue el resultado de la violencia y el abuso que la chica había sufrido a manos de Tori, sugiriendo que esto había afectado su estado mental. Durante su presentación, el abogado describió el incidente como una tragedia absoluta, sugiriendo que su clienta había estado sufriendo emocionalmente. Argumentó que el crimen pasional no encajaba con la personalidad de Erin y sostuvo que la premeditación era el resultado de un contexto emocional extremo, señalando que su clienta estaba sufriendo debido a un supuesto abuso emocional y físico por parte de Tori. Por su parte, el Ministerio Público subió al estrado a varios testigos para respaldar su acusación, entre ellos el exnovio de Tori, Cody, quien aseguró que no estaba al tanto de la relación romántica entre ambas chicas. Dijo que había salido con Tori durante 3 años y medio, e incluso reveló que había vivido con la familia Minnick durante 1 año, siendo tratado como un miembro más. Reconoció que él y Tori discutían con frecuencia, lo que llevó al padre de ella a pedirle que se marchara tras una serie de disputas. Sin embargo, a pesar de eso, luego resolvieron sus diferencias, asegurando que el día del crimen, él y Tori tenían previsto ver un apartamento juntos en Berlín, a donde se mudarían. Por su parte, el padre de Tori, Robert Minnick, también fue citado a declarar. En su testimonio, al igual que Cody, dijo que desconocía la relación romántica que había entre su hija y Erin, e incluso señaló que se sorprendió al enterarse del arresto de la chica, afirmando que nunca vio venir tal desenlace y que pensaba que Erin y Tori eran buenas amigas. Robert recordó que la última vez que vio a su hija, unos días antes de su deceso, ella parecía feliz y emocionada por su deseo de convertirse en enfermera. Describió a Erin como una persona tranquila y muy reservada, mientras que Tori era extrovertida. El fiscal también llamó a declarar a William, quien enfrentaba cargos de conspiración en relación al caso. El chico testificó que Erin lo había contactado el día anterior a los hechos, pidiéndole instrucciones sobre cómo cargar y usar un arma, dado que quería utilizarla contra Tori. William indicó que aparentemente Erin sentía que debía dispararle a Tori para evitar que ésta regresara con su novio, pero él jamás pensó que llevaría a cabo su plan. Mencionó que la fiscal le había asegurado que, si decía la verdad, no pasaría más de 45 días en prisión y que el cargo en su contra sería desestimado. Antes de que se le impusiera la sentencia, el padre de Tori se dirigió al juez para manifestar que la vida de su hija había sido truncada y que toda su familia había perdido una parte fundamental de sí misma desde aquel día fatídico. A pesar de que no se sentían cómodos aceptando una declaración de culpabilidad por algo menos grave que el asesinato en primer grado y apoyaban esa decisión, el padre les hizo saber que sin importar el resultado final, habían luchado por la memoria de Tori. El abogado defensor abogó por una condena por asesinato en tercer grado, buscando evitar que Erin recibiera una sentencia de cadena perpetua. Aunque la defensa había solicitado misericordia, el juez argumentó que la verdadera misericordia debería haberse otorgado a Tori durante los últimos momentos de su vida, y que la oportunidad de ser indulgente en este caso había pasado mucho tiempo atrás. Finalmente, el 14 de noviembre de 2014, Erin Nicole Everett, de 28 años, fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El magistrado explicó su decisión aludiendo a los mensajes de texto enviados desde y hacia el teléfono de Erin, así como a los pasos que había tomado y la forma en que acabó con la vida de su novia, lo que demostraba su intención maliciosa. El juez reconoció que el amor, los celos y la traición podían nublar el juicio de las personas, pero enfatizó que esas emociones no justificaban un crimen. Después de conocer el veredicto, la familia Minnick se abrazó entre lágrimas, manifestando su dolor y alivio. Aunque la decisión fue lo que la familia de Tori había esperado,
El padre de Tori expresó que no les trajo la paz ni la felicidad que habían perdido desde el crimen violento de su hija. Por su parte, la fiscal de distrito anunció en nombre de la familia que se sentían satisfechos con el resultado del juicio, expresando su creencia de que se había hecho justicia. No obstante, el abogado defensor, aunque decepcionado, no se mostró sorprendido por el veredicto. Con determinación, afirmó que ese sería el primer juicio de Erin, asegurando que regresarían al tribunal para revisitar el caso en el futuro. A lo largo de los años, decidido a continuar la lucha legal, apeló el veredicto en varias ocasiones, pero hasta ahora todos han sido denegados, siendo el último en 2019. En el caso de William Nair, quien jugó un papel crucial al instruir a Erin sobre el uso del arma, fue condenado a poco más de 40 días en la cárcel por conspiración para cometer homicidio, un castigo que muchos consideraron indulgente, dado su papel en la cadena de eventos que llevó al crimen de Tori. La vida de todos los involucrados fue irremediablemente alterada por las decisiones y acciones tomadas esa fatídica noche. Este caso es un trágico recordatorio de cómo las relaciones abusivas pueden llevar a consecuencias devastadoras. La historia de Erin y Tori revela las complejidades del amor, la posesividad y el abuso. A pesar de lo que Erin alegó sobre el maltrato que supuestamente sufrió a manos de Tori, el resultado final fue la pérdida de una vida valiosa. El testimonio de Erin expone una profunda lucha interna y el sufrimiento emocional que experimentó, resaltando cómo los celos pueden distorsionar la percepción de una persona y llevar a decisiones extremadamente destructivas. Es fácil tener simpatía por Erin al comprender su angustia, pero también es crucial recordar que la violencia nunca es la solución. Además, el caso subraya la importancia de abordar el abuso en las relaciones de manera efectiva. Las dinámicas de control y violencia son complejas y a menudo invisibles para quienes no están involucrados directamente. Finalmente, hay una profunda sensación de pérdida que rodea a ambos lados de la historia. Ambas familias han sufrido de maneras que nunca podrán remediarse. La tragedia dejó a muchos cuestionando la naturaleza del amor, los celos y las decisiones fatídicas que pueden cambiar el curso de la vida para siempre. ¿Qué lleva a alguien a cometer un acto tan desesperado? Esa pregunta resonaría en la mente de aquellos que conocieron a las jóvenes, quienes tenían el potencial de vivir una historia diferente. Y ustedes que conocen todos los detalles, ¿qué opinan? Déjennos saber sus comentarios. I am coming on. I've been impressed this morning to pray for healing. So as part of my ministry, healing is one of the things that God has called me to. And so I just want to spend just a few minutes with you in prayer concerning healing. El hombre que aparece en las imágenes orando es Robert Lee Harris, un guía espiritual de la iglesia Los Reparadores de la Brecha, en Kansas City, quien junto a su esposa, Tanisha Harris, parecían ser una pareja ideal y devota, muy respetada dentro de la congregación. Sin embargo, detrás de esta fachada de hombre de Dios, se escondía un lobo con piel de cordero, que guardaba secretos que incluían un triángulo amoroso, el cual culminó en una tragedia inimaginable. Si quieres conocer todos los detalles de este caso que conmocionó a una tranquila comunidad, te invitamos a ver hasta el final de este video. El caso de Robert Lee Harris. Robert Lee Harris nació en 1987 en Miami, Florida, Estados Unidos. Aunque no se encontró información sobre su familia, se sabe que creció en una comunidad donde la fe y la devoción religiosa constituían pilares fundamentales. La vida temprana de Robert tampoco fue revelada, pero se tiene constancia de que para el año 2011 estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, en Corea del Sur. Tiempo después, fue trasladado al norte de su país, donde comenzó a establecerse y tuvo una hija con una mujer cuya identidad se desconoce. A pesar de que esa relación no perduró, Robert se esforzó por mantener el contacto con su hija. En un mundo cada vez más conectado,
Robert, un joven activo en las redes sociales, descubrió a través de una conexión en línea una iglesia carismática no denominacional llamada Los Reparadores de la Brecha, ubicada en Missouri. Esto despertó su interés por las iglesias que, sin afiliarse a denominaciones tradicionales, se centraban en la adoración y el estudio independiente de la palabra de Dios, enfatizando doctrinas cristianas fundamentales, como la salvación a través de la fe en Jesucristo y la autoridad de la Biblia. A medida que pasaba el tiempo, Robert comenzó a intercambiar mensajes con el pastor de la iglesia, Carlton Vandenberg, y asistió allí en varias ocasiones. Fue en una de esas visitas donde conoció a Tanaisha, una mujer cuya única información conocida es que nació en 1980 y era profundamente comprometida con su fe. Se supo que había sido parte del grupo original de la nueva congregación Los Reparadores de la Brecha alrededor de 2011, la cual surgió de otra iglesia en el sur de Kansas City, llamada Centro de Adoración Evangélica. Al principio, la relación entre Robert y Tanaisha era puramente amistosa, construida sobre valores y creencias compartidas. Sin embargo, con el tiempo, esa amistad floreció en un romance que los llevó a mantener una relación a larga distancia, comunicándose a través de cartas y correos electrónicos durante un período considerable. Finalmente, tras recibir su baja en el ejército, Robert se mudó a Kansas City para estar con Tanaisha, y para julio de 2016, la pareja selló su amor en una hermosa ceremonia oficiada por el pastor Carlton. Ambos llegaban a la relación con hijas de matrimonios anteriores. La hija de Tanaisha vivía con ellos, mientras que la hija de Robert los visitaba ocasionalmente durante festividades y días de descanso. Los que los rodeaban consideraban a Robert y a Tanaisha una pareja excepcional, unidos por su pasión por servir a la iglesia, donde ambos desempeñaban roles importantes. Tanaisha era ministra, mientras que Robert ocupaba el puesto de anciano, una posición significativa en la comunidad religiosa que implicaba cuidar, orientar y dirigir a la congregación. Su amor y dedicación se reflejaban en numerosos testimonios y fotografías compartidas en sus redes sociales, que eran parte esencial de sus vidas. Para el año 2017, Tanaisha había comenzado a predicar en la iglesia, consolidando aún más su papel como líder espiritual. Además de sus obligaciones en el templo, trabajaba en un banco, mientras que Robert tenía un empleo en un hospital local. Parecían un matrimonio perfecto y feliz. Sin embargo, tras la superficie de familia ideal, había tensiones que pocos podían imaginar. La relación comenzó a desgastarse debido a problemas de infidelidades y conflictos personales que se mantenían ocultos ante la comunidad. A pesar de estos problemas, Robert y Tanaisha continuaron intentando mantener las apariencias y cumpliendo con sus responsabilidades diarias en la iglesia. Sin embargo, esas tensiones lograron alcanzar un punto crítico a comienzos de 2018, revelando una trágica verdad y la complejidad de la relación que había existido entre la pareja. La extraña desaparición de Tanaisha. El 8 de enero de 2018, como todos los días, Tanaisha salió de su trabajo en el banco para almorzar alrededor de las 11:44 de esa mañana, pero jamás volvió. Esto le pareció extraño a sus compañeros, pues no era normal que ella abandonara su puesto de trabajo sin avisar, y trataron de ubicarla sin éxito. Llamaron a la madre de Tanaisha para averiguar si sabía algo de ella, pero la mujer no sabía nada. Trataron de contactar a Robert, pero no contestaba las llamadas. Mientras sus compañeros trataban de localizarla, la policía recibió la llamada de un vecino de los Harris, reportando algunos disturbios y ruidos en el departamento de la pareja. Cuando la policía acudió a la residencia para verificar, Robert estaba solo y no notaron ningún alboroto. Cuando le preguntaron por su esposa, no mostró preocupación, afirmando que ella había ido a trabajar. Los agentes intentaron comunicarse con Tanaisha a través de un número que Robert les proporcionó, pero al no tener éxito, abandonaron el apartamento. 10 minutos después de salir,
la policía descubrió que Robert tenía una orden judicial pendiente en otra área y regresaron, pero él ya no estaba allí. Después de un breve tiempo, los agentes abandonaron la casa, a la cual regresaron horas después, tras recibir una llamada del propio Robert, advirtiendo que sospechaba que su esposa estaba desaparecida. Mientras era interrogado, los oficiales encontraron algunas contradicciones en sus declaraciones. Además, comenzaron a sospechar de él cuando notaron algunas manchas rojas en la alfombra de la sala y vidrios rotos cerca de la puerta. Esto despertó las alarmas de los oficiales, quienes realizaron una inspección en el lugar. Durante la diligencia, se dieron cuenta que en el salón aparentemente había sido movido un trapo y cuando levantaron la alfombra, descubrieron más pedazos de vidrio. Al preguntarle a Robert sobre eso, inventó una historia, pero los agentes no le creyeron y comenzaron a presionarlo. Al cabo de varias horas, tras sentirse acorralado cerca de las 2 de la madrugada del 9 de enero, admitió que podía tener algo que ver con la desaparición de Tanisha. Si bien no se supo en detalle lo que había ocurrido esa tarde en la casa de los Harris, durante su declaración, Robert reveló a la policía el lugar donde presuntamente estaba el cuerpo de su esposa, en un campo de Raymore, Missouri, a 32 kilómetros de distancia. Los investigadores se desplegaron hacia esa zona, donde tras una búsqueda exhaustiva, hallaron el cadáver de la mujer dentro de una bolsa de basura negra. Los peritos hicieron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue. El informe forense reveló que la mujer, de 38 años, había sido estrangulada y presentaba signos de trauma físico. Mientras que llevaban a cabo las diligencias, otro grupo de agentes de policía de las localidades vecinas de Raymore y Belton acordonaron el área que conducía al departamento de los Harris, el cual se convirtió en la escena del crimen. Los detectives continuaron su investigación en el departamento de la pareja, revisando los alrededores, los contenedores de basura y registraron un automóvil en el estacionamiento. Tras realizar los análisis correspondientes, se determinó que las manchas de sangre halladas en la vivienda coincidían con el ADN de Tanisha, por lo que Robert, de 30 años, fue detenido en la cárcel del condado de Jackson con una fianza de $1 millón, acusado de homicidio premeditado en primer grado. A pesar de las acusaciones, se declaró inocente. La noticia del fallecimiento de Tanisha fue devastadora para su familia y para los miembros de la iglesia, pero el hecho resultó aún más doloroso cuando se supo que la persona acusada de semejante acto era su esposo Robert. Los jóvenes líderes de la congregación luchaban por aceptar la dolorosa realidad de la pérdida de Tanisha. El pastor Carton se encontraba en la difícil tarea de consolar a su comunidad mientras lamentaban el hecho. Expresó que no había indicios que sugirieran problemas en su relación, afirmando que eran una pareja amorosa y que su compromiso había florecido a través de su trabajo en la iglesia. There's no way to even wrap one's mind around that, to even see that would be in the realm of the possible. It doesn't seem real. It seems like a very bad nightmare. Un feligrés, que también era ministro, comentó que le parecía irreal y difícil de creer que Robert quisiera acabar con la vida de su esposa, mencionando que él era su consejero espiritual y su persona de confianza cuando no podían comunicarse con el pastor. Además, recordó que la hija de Robert había estado de visita durante las vacaciones de Navidad, poco antes de la devastadora tragedia. Por su parte, la hija de Tanisha, quien quedó totalmente devastada por el fallecimiento de su madre, fue puesta bajo el cuidado de sus abuelos maternos. En medio del dolor que embargaba a la comunidad religiosa, Tanisha fue despedida en un emotivo acto organizado por los jóvenes de la congregación, para quienes intentar comprender lo ocurrido era un desafío abrumador. En medio de la ceremonia, la mujer fue descrita como una persona amable y amorosa, una madre y esposa devota, que había empezado su camino en el liderazgo espiritual, siendo nombrada pastora asociada poco antes de la tragedia. Para muchos, la situación era tan surrealista que parecía una pesadilla de la que nadie podía despertar.
el lado oscuro de la fe. La historia se complicó aún más con la aparición de Steve Nave, un joven que afirmaba ser amante de Robert. A través de un video publicado en las redes sociales, de una duración de aproximadamente 10 minutos, el chico expuso públicamente su relación con el guía espiritual, con quien aseguró había estado involucrado románticamente durante aproximadamente un año. Afirmó que él y Tanaisha habían sido amigos durante mucho tiempo y que su único deseo era buscar justicia para ella. En este video, Steven denunció a la comunidad de la iglesia, llamándolos hipócritas, y también insinuó que el crimen no fue resultado de su relación romántica con Robert, sino por motivos económicos. La comunidad quedó conmocionada por la brutalidad del crimen y la doble vida que llevaba Robert. Durante la audiencia preliminar del juicio de Robert, que se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito del Condado de Johnson, en 2022, varias personas testificaron. La madre de Tanaisha fue la primera en declarar, afirmando que no era propio de su hija ignorar sus llamadas telefónicas. Luego, el supervisor de Robert, en el centro médico donde trabajaba, testificó que recibió un mensaje de texto de él a las 9 de la mañana de ese 8 de enero, en el que decía que no podía ir a trabajar debido a un accidente automovilístico. Sin embargo, los registros judiciales mostraron que a las 9:30 de esa mañana, Robert había realizado varios viajes a un supermercado cercano para comprar un bote de basura grande, bolsas de plástico, limpiador de alfombras y un objeto filoso de cocina. Un vecino y el gerente del departamento donde vivía la pareja también testificaron haber escuchado ruidos fuertes, provenientes del inmueble de los Harris, entre las 2 y las 3:30 de la tarde. Los oficiales que interrogaron a Robert notaron que no parecía preocupado cuando le preguntaron por el paradero de su esposa, pero el testimonio más importante fue el de Steven, quien además de reafirmar que había tenido una relación sentimental con Robert, dio detalles sobre el día que ocurrió el crimen. Según su testimonio, esa tarde, Robert llegó a su casa aproximadamente una hora después de que la policía visitara su apartamento, pero no le mencionó de inmediato que Tanaisha estaba desaparecida. Steven dijo que observó que parecía sudado y le dijo si necesitaba cambiarse la ropa. Más tarde, Robert lo llamó para decirle que creía que Tanaisha había desaparecido, lo que ocurrió horas después de su primer contacto con la policía. Además, el auto de Tanaisha fue encontrado abandonado en un estacionamiento muy cerca del apartamento de Steven, que estaba a unos pocos metros de distancia del hogar de la pareja. Steven informó que Tanaisha estaba al tanto de que Robert mantenía relaciones con otras personas, incluyendo hombres, y criticó a los miembros de la iglesia por ser hipócritas. Compartió mensajes de texto entre ellos, donde discutían su situación, expresando su frustración y su enojo hacia quienes lo amenazaban por haber publicado el video en las redes sociales y testificar en contra de Robert. Finalmente, luego de varias sesiones, en agosto de 2022, un jurado declaró a Robert Harris, de 35 años, culpable de asesinato premeditado en primer grado por el crimen de Tanaisha Harris, y 3 meses después, en noviembre de ese mismo año, un juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años. Aunque la familia de Tanaisha logró algo de cierre al obtener justicia, esto no la traería de vuelta. Pocos días después del juicio, otro escándalo sacudió a la congregación de los Reparadores de la Brecha cuando su pastor Carlton, quien para ese momento dirigía la iglesia en el Well, Kansas City, junto a su esposa e hijas, se encontró en medio de una controversia tras la difusión de un video que se volvió viral. En este clip, había tenido un arranque de ira espiritual desde el púlpito, donde se dirigió a su congregación de manera poco amable, llamándoles arruinados, reventados y disgustados, y descalificándolos como hijos e hijas baratos por no honrarlo. El hombre se quejaba por la negativa de sus fieles a comprarle un reloj cuyo costo variaba entre $300 y más de $3,000, evidenciando así
un desencuentro significativo entre sus expectativas y la realidad de las finanzas de su iglesia. See, that's how I know you still poor, broke, busted, and disgusted, because of how you've been honoring me. I'm not worth your McDonald's money. I'm not worth your Red Lobster money. I ain't worth your St. John knit. Y'all can't afford it no how. Tras recibir decenas de comentarios negativos, este video fue eliminado y el pastor pidió disculpas por sus palabras. Aunque durante el juicio de Robert se presentó evidencia de que mantenía una relación romántica con otra persona y esto proporcionó un posible motivo para el crimen, lo cierto es que muchas preguntas quedaron sin respuesta sobre la naturaleza de la relación entre Robert y Steven. Tampoco salieron a la luz las verdaderas razones que llevaron a Robert a acabar con la vida de su esposa, ni cómo alguien que se presentaba como un hombre de Dios podía actuar de tal manera. Este caso resalta las complicadas dinámicas de la relación entre Tanisha y Robert, así como las trágicas circunstancias que llevaron a su deceso. Es una historia de dolor y desconfianza, que deja la pregunta de cómo alguien que aparentaba ser un creyente podía caer tan bajo. La historia de Tanisha es una tragedia profunda que nos confronta con la realidad de que las apariencias a menudo ocultan profundas complicaciones y dolorosas verdades. Este caso no solo revela la violenta culminación de una relación llena de secretos, engaños y traiciones, sino que también destaca la vulnerabilidad de aquellos que pueden parecer estar en situaciones estables, pero que, en realidad, enfrentan problemas significativos. Reflexionando sobre su vida, es crucial reconocer la importancia de la comunicación y la confianza en cualquier relación. Tanisha, que parecía ser una persona amorosa y devota, enfrentó la traición de alguien a quien amaba y en quien confiaba. Su experiencia pone en relieve la necesidad de estar atentos a las señales de advertencia y de no ignorar las instancias de comportamiento abusivo, ya que pueden tener consecuencias devastadoras. Además, este caso subraya un tema más amplio sobre el papel de las instituciones, como las iglesias y la comunidad, en la vida de sus miembros. Robert, un anciano de la iglesia, utilizó su posición para ocultar su verdadero carácter y perpetrar actos de violencia. Esto nos invita a considerar cómo las instituciones deben priorizar la seguridad y bienestar de sus miembros, asegurando que se fomente un ambiente donde todos se sientan respetados, protegidos y apoyados. La pérdida de Tanisha es un recordatorio desgarrador de que un final trágico no solo afecta a las víctimas, sino también deja un vacío en las vidas de sus seres queridos. Su historia es un canto a la necesidad de empatía, apoyo y justicia, un llamado a todos nosotros para que abracemos las lecciones que surgen de las tragedias como esta y trabajemos colectivamente hacia un futuro donde la violencia en las relaciones ya no sea una realidad. Que su memoria nos inspire a permanecer alerta y a actuar a favor de quienes pueden estar sufriendo en silencio. Kill Polly's daughter. I'm not even joking. I'm not even joking. I'm gonna kill her. Seriously, you will never see me again. I'm gonna kill her. I swear to God, I'm gonna kill her. I will drown her in bath. Esta escalofriante llamada fue hecha por Kiki Mudar, un mes antes de que Ayesha Ali, de 8 años, fuera hallada sin vida dentro de su habitación. La niña había vivido una infancia feliz al lado de sus padres Polly y Ali, pero la llegada de Kiki a sus vidas hizo que su mundo se desmoronara poco a poco. Bajo la apariencia de una amistad inofensiva, Kiki se convirtió en un agente de caos, tejiendo una red de engaños, y el hogar familiar que alguna vez fue un refugio se transformó en un lugar de sufrimiento y desesperación para la pequeña. Si quieres conocer todos los detalles de este impactante caso ocurrido en el Reino Unido, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Polly Chowdhury y Kiki Mudar. Polly Chowdhury
nació en 1979 y creció en Hampstead, Londres, en el seno de una familia con una crianza estricta. Sus padres habían emigrado de Bangladesh al Reino Unido, donde continuaron aferrándose a sus profundas creencias islámicas, las cuales incluían creencias en ángeles, fantasmas, posesiones espirituales y magia negra. Estas lecciones eran parte de la educación que tanto Polly como su hermana Julie recibieron desde pequeñas. Desde su infancia, la vida de Polly estuvo marcada por dificultades que se intensificaron durante su adolescencia al enfrentar un embarazo no planeado. Las estrictas reglas de sus padres hicieron que la noticia de su estado fuera mal recibida, lo que la llevó a un matrimonio arreglado, una práctica habitual en su comunidad musulmana, que rápidamente se tornó en una relación abusiva. El embarazo concluyó trágicamente con una pérdida espontánea, dejando en Polly una profunda huella de trauma y conflictos internos. Se convirtió en una joven vulnerable, con una autoestima frágil y la necesidad de encontrar un rumbo en su vida. Las cosas parecieron tomar un giro positivo en 1996, cuando Polly, ya con 17 años, trabajaba como secretaria administrativa en un bufete de abogados. En ese entorno, conoció a Afzar Ali, un joven de 19 años de Newham, Londres, quien a pesar de sus propios problemas legales, logró convertirse en su salvador. Ambos compartían historias de matrimonios arreglados infelices y rápidamente se enamoraron. Ali cumplía una condena en un centro de jóvenes delincuentes en ese tiempo, pero una vez liberado se casaron en una ceremonia islámica en 2001. Poco después construyeron una familia y tuvieron 3 hijos, siendo la más pequeña Ayesha Ali, quien nació el 13 de diciembre de 2004. Desde el momento de su llegada, Ayesha demostró su tenacidad al tener que sobrevivir a una incubadora tras un parto prematuro. Su padre sentía un inmenso amor por todos sus hijos, pero Ayesha ocupaba un lugar especial en su corazón. Él la veía como un ángel disfrazado, la niña ideal que todo padre anhelaría. Ayesha, a su vez, consideraba a Ali como su superpapá. Cuando aprendió a leer, cada noche elegía un cuento para compartir con él, prefiriendo esos momentos sobre cualquier videojuego. Para Ali, Ayesha era perfecta en cada aspecto, una niña brillante, querida por todos, que destacaba tanto en casa como en su escuela. Su comunidad, amigos y maestros la describían como una pequeña amable e inteligente, con una pasión por la vida que la llevaba a sobresalir académicamente y a ser una consejera para sus compañeros. Soñaba con ser profesora de inglés y trabajar como humanitaria, deseando ayudar a otros niños en situaciones difíciles. Siempre mostraba una conducta ejemplar y una madurez sorprendente para su corta edad, al punto que su padre no podía recordar un solo momento en el que hubiera tenido que reprenderla. Aunque durante los primeros años Polly y Ali parecían tener una familia ideal, él era un esposo cariñoso y trabajador, y ella era una madre ejemplar que cuidaba de sus hijos en un hogar que aparentaba ser estable. Todo cambió en 2007, cuando se mudaron a un vecindario y conocieron a Kiki Mudar, de 37 años. Poco se sabía de Kiki, quien parecía ser solitaria, con un historial laboral errático y relaciones sociales limitadas. Aunque decía haber trabajado para los Juegos Olímpicos de Londres, muchos la consideraban fantasiosa. Kiki tenía una personalidad fuerte y persuasiva y era abiertamente homosexual. Para ese momento trabajaba como voluntaria en una escuela y vivía en la casa contigua a los Afzar. Desde su primer encuentro, Kiki se obsesionó con Polly. Comenzó a acercarse a ella con grandes mentiras, afirmando que padecía de un cáncer grave y que había perdido a un novio durante los disturbios de Londres. Aunque sus historias eran impactantes, carecían de fundamento. Con el tiempo, la relación entre Kiki y Polly
se transformó en un patrón de manipulación donde Kiki intentó aislar a Polly y hacerla dependiente de su apoyo. A medida que transcurrían los meses y se convertían en años, Ali comenzó a sentir la incomodidad de la presencia intrusiva de Kiki, que había pasado a ser una invitada no deseada en su hogar. Ali sentía que Kiki se aprovechaba de que su esposa era una persona solidaria y de buen corazón para manipularla. Ante esta situación creciente, para el año 2011, decidió mudarse con su familia en un intento de alejarlos de su vecina. Sin embargo, ni la mudanza detuvo a la mujer, quien logró rastrear su nueva dirección y apareció en su puerta alegando necesitar ayuda debido a una crisis provocada por su supuesta enfermedad. Lo que inicialmente se suponía que sería una breve visita, pronto se convirtió en una estancia prolongada. Aunque Kiki hacía todo lo posible porque Polly se fijara en ella, Polly insistía en su heterosexualidad, lo que hizo que Kiki aumentara su control. Se convirtió en una presencia tóxica, convenciendo a Polly de que su esposo le era infiel y que debía alejarse de él. Un día, cuando Ali llegó a su casa, se encontró con una situación insólita. Polly le informó que Kiki ahora ocuparía su dormitorio y que él debería dormir en el sofá de la sala. Después de esto, Ali sintió que ya no podía más y tomó la difícil decisión de separarse de su esposa en diciembre de 2012. 2 meses después, en febrero de 2013, Polly se mudó a Chadwell con sus 2 hijos menores, entre ellos Ayesha de 8 años, mientras que el mayor se quedó con su padre. A través de una serie de órdenes judiciales, intentó excluir a su exesposo de la vida de sus hijos. Con el paso del tiempo, la relación entre Polly y Kiki se volvió cada vez más extraña y controladora. Consciente de que Polly tenía dificultades para establecer una relación homosexual, Kiki creó un escenario complejo y sombrío basado en engaños y manipulaciones en el que Polly quedó atrapada en un ciclo de abuso y control. Kiki terminó por aislarla completamente, dominando no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Aunque ya había logrado alejarla de su esposo y llevarla a la cama, aún había algo que le estorbaba en sus planes: la pequeña Ayesha, por quien había desarrollado un profundo odio y estaba decidida a asegurarse de que su madre compartiera su visión. Aprovechándose de su gran habilidad para la manipulación, se valió de las creencias religiosas de Polly para convencerla de que Ayesha era una niña poseída por espíritus que necesitaba ser castigada con severidad para evitar que se abrieran las puertas del infierno. Ahora Kiki buscaba quitar del medio a la pequeña y para llevar a cabo su cruel plan, tejió una red de engaños, creando personajes ficticios que le decían a Polly que su hija debía ser castigada. Este macabro plan transformó la corta vida de Ayesha en un verdadero infierno. Al principio las mujeres le ordenaban que limpiara y fregara continuamente el baño y que realizara otras tareas domésticas como parte de los castigos, los cuales con el tiempo se hicieron más severos. Ayesha no solo sufría abusos físicos como ser golpeada con objetos o ser forzada a estar de pie en un baño frío, sino que también era sometida a un abuso mental devastador. Kiki le decía constantemente que era una niña poseída y malvada. Kiki había aislado a Polly de tal manera que creó una fuerte dependencia que la volvió vulnerable a más manipulaciones, perdiendo su capacidad de juicio independiente y aceptando todas las normas y castigos que ella imponía para disciplinar a su hija. Kiki obligaba a Ayesha a cumplir unas listas de buen comportamiento absurdas y se enfocaba en acciones banales como poner los zapatos en el lugar equivocado o no comer un sándwich a tiempo, las cuales podían llevar a castigos drásticos, lo que resultó en que la salud mental de la pequeña se deteriorara rápidamente. Para abril del 2013, los profesores de Ayesha comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Durante las clases repetía constantemente que no quería ser mala.
El abuso psicológico aumentó hasta el punto de que la niña llevaba un diario en el que anotaba cómo intentaba portarse bien. En una entrada escribió textualmente: «He aprendido mientras estoy sentada aquí que tengo que cambiar. Cambiaré pase lo que pase». También escribió una lista en la que detallaba todas las cosas buenas y malas que hacía. La lista de cosas buenas incluía terminar la comida a tiempo y bañarse rápido, mientras que entre las cosas malas estaban hacer muecas y no poner sus zapatos en el lugar correcto. Durante los meses siguientes, ambas mujeres sometieron a la pequeña a una existencia de crueldad y miseria que parecía sacada de una pesadilla. Siendo fanáticas del cine de terror, sometían a Ayesha a un terror psicológico, asustándola con máscaras durante la noche. Algunos vecinos la escuchaban llorar y gritar, diciéndole a su madre que no quería ser mala, lo que añadía un componente aún más perturbador al abuso que sufría, el cual finalmente terminó en agosto de 2013. El principio del horror. La mañana del 29 de agosto de 2013, los servicios de emergencias respondieron a una llamada alarmante en la cual reportaba que una mujer había intentado quitarse la vida. Al llegar a la dirección indicada, los paramédicos se encontraron con Polly, de 33 años, quien había infligido heridas en sus muñecas. Pero lo más devastador fue el hallazgo de Ayesha, de 8 años, tendida inmóvil en el suelo de otra habitación. Los esfuerzos de los paramédicos por reanimarla resultaron infructuosos. Solo se dieron cuenta de que era demasiado tarde al notar la rigidez del cuerpo, que indicaba que la pequeña tenía varias horas fallecida. La policía fue inmediatamente notificada sobre el hallazgo del cadáver y un equipo de investigación se movilizó rápidamente a la escena. La información inicial era escasa. Solo sabían acerca de una niña fallecida y una madre herida. En el interior de la casa, los agentes encontraron notas que revelaban un escenario aterrador. Polly había escrito que ella le había quitado la vida a su hija y que tras esto intentó terminar con su propia vida. Sus escritos indicaban que Ayesha había intentado ahogarse en la bañera y que, incapaz de salvarla, su madre había decidido asfixiarla para poner fin a su sufrimiento. A pesar de la gravedad de la situación, Polly sobrevivió y fue llevada a recibir atención médica. Ese mismo día fue arrestada bajo sospecha de asesinato. A simple vista, el caso parecía sencillo, pero pronto la investigación desveló una red de mentiras y manipulación que complicó enormemente la situación. Los peritos analizaron la escena del crimen y, además de encontrar las cartas escritas por Polly, hallaron otros documentos que parecían escritos por un niño. Entre las primeras entrevistas, la policía interrogó a Kiki, de 41 años, quien había sido la que llamó a los servicios de emergencia. Para los investigadores, su testimonio era crucial. Sin embargo, resultó inquietante que mostrara más preocupación por Polly que por la pequeña fallecida, a quien describió como una niña problemática y traviesa, a la que su madre creía poseída por el diablo. Afirmó que no sabía lo que había ocurrido, ya que había pasado la noche en casa de sus padres y regresó esa mañana a la residencia de Polly, encontrando la escena trágica. La apatía de Kiki no pasó desapercibida para los detectives. Aunque las pruebas iniciales apuntaban hacia Polly, comenzaron a sospechar que Kiki había jugado un papel más activo en los acontecimientos. Con la determinación de descubrir la verdad detrás de esta tragedia, los detectives se sumergieron en la investigación, desentrañando una red de mentiras, manipulación y abuso. Las primeras pistas llegaron con los resultados de la autopsia, que revelaron un panorama alarmante. Ayesha presentaba 56 heridas y moretones en su cuerpo,
incluidos marcajes de quemaduras graves y lesiones en la cabeza. Esto sugería que había sido sometida a crueles tratos antes de su muerte. Además, encontraron una mordedura en su hombro que mostraba la marca de los dientes de su propia madre. A pesar de que no se pudo establecer la hora exacta de su fallecimiento, el médico forense determinó que ocurrió entre el 28 y el 29 de agosto de 2013. Los forenses determinaron que la causa del deceso de Ayesha fue un trauma contundente en la cabeza, lo que indicaba que había sido golpeada contra una superficie dura o con un objeto contundente. Esto contradecía la versión de Polly, quien alegaba en su nota que su hija había fallecido por asfixia. Cuando fue interrogada, Polly intentó justificar la tragedia al afirmar que su hija se había hecho daño mientras Kiki le daba un baño frío como castigo por haberse orinado encima. A medida que avanzaban las investigaciones, las versiones de Kiki sobre no estar en la casa esa noche no parecían concordar con las evidencias que apuntaban a la posibilidad de que ella realmente estuviera presente en el momento de los hechos. Los investigadores comenzaron a profundizar, buscando testigos y evidencias en cámaras de seguridad que pudieran corroborar o descartar la información. También entrevistaron al padre de Ayesha, quien estaba absolutamente devastado por la pérdida de su hija. Relató que Polly había sido una madre amorosa y dedicada, pero que tras conocer a Kiki había cambiado drásticamente. Algunos vecinos declararon ante la policía que en las noches previas a los hechos habían escuchado a la pequeña gritar y llorar, diciéndole a su madre que no quería ser mala. Toda la comunidad quedó devastada tras los hechos. Algunos dejaron flores y peluches en las afueras del edificio donde vivía para rendirle homenaje. Como parte de la investigación, las autoridades obtuvieron una orden para incautar las computadoras y celulares de ambas mujeres. A medida que examinaban la evidencia, la imagen de Polly como madre amorosa empezó a desmoronarse. Durante la investigación, las autoridades recuperaron una considerable cantidad de pruebas que incluían mensajes de texto, registro de redes sociales y grabaciones de voz en el teléfono de Kiki. Estas evidencias permitieron a la policía descubrir un entramado complejo en el que Polly había desarrollado varias relaciones en línea. La más intensa era con un hombre llamado Jimmy Chowry, una figura que rápidamente capturó su atención. Intercambiaban mensajes románticos, alimentando los sueños de una vida juntos, a pesar de nunca haberse conocido en persona. Sin embargo, al rastrear la identidad de Jimmy, la policía descubrió que era una identidad falsa. La imagen que Polly creía de un atractivo hombre correspondía en realidad a alguien que vivía en India y que no tenía ninguna relación con ella ni conocía su existencia. La investigación también reveló la existencia de otro personaje, Skyman, que se presentaba como un guía espiritual. Skyman no solo influía en las decisiones sentimentales de Polly, sino que también le enviaba instrucciones incitando a Polly a aplicar castigos severos a su hija. Al analizar la evidencia, los detectives descubrieron que Kiki era el titiritero detrás de las figuras ficticias de Skyman y Jimmy. Concluyeron que había creado a Jimmy tomando su foto y construyendo una historia elaborada a su alrededor, incluyendo una familia ficticia que supuestamente lo apoyaba, pero en realidad todos los mensajes eran escritos por ella para manipular a Polly. La cercanía de Polly a esta figura imaginaria cumplió un papel crucial en el plan de Kiki para arrastrarla a una relación íntima con ella. Kiki era consciente de la inexperiencia de Polly en relaciones románticas, especialmente en el contexto de una relación con otra mujer. Por eso elaboró un personaje masculino como un puente para acercarse a Polly. Esto complicó aún más la percepción de Polly sobre su propia intimidad, pues cuando establecía una relación física con Kiki, lo hacía creyendo que aún estaba en una dinámica con Jimmy. La manipulación fue un proceso gradual
cuidadosamente estructurado por Kiki a lo largo del tiempo, utilizando a Jimmy como una herramienta para lograr sus objetivos. En el caso de Skyman, Kiki utilizaba mensajes de texto para comunicarse con Polly en nombre de este supuesto personaje, quien insistía en que Ayesha era una niña malvada que necesitaba disciplina severa. Las instrucciones que le daba estaban destinadas a fomentar el abuso tanto físico como mental de la pequeña, el cual se intensificó en los meses previos a su fallecimiento. Polly, engañada, creía que estas personas eran reales y se entregó a una serie de intercambios de mensajes a través de las redes sociales, lo que la condujo a una relación demasiado cercana con Kiki. Conforme los detectives revisaban las evidencias, se topaban con una historia más siniestra. Entre las pruebas estaban 2 cartas escritas por Ayesha, las cuales fueron halladas en su habitación. Una de ellas contenía reflexiones inquietantes sobre cómo cambiar para evitar castigos, mientras que la otra era una lista de comportamientos no deseados. Estas escrituras brindaron un asomo a las condiciones de vida de Ayesha y confirmaron que había estado bajo un régimen opresivo. A pesar de que ahora los investigadores estaban convencidos de que Kiki había manipulado a Polly hacia el abuso de su propia hija, aún no había evidencia directa que demostrara la participación activa de Kiki en el crimen. Así que los detectives aumentaron sus esfuerzos en buscar más pistas y decidieron revisar las cámaras de seguridad en el área. Las grabaciones revelaron que Kiki había estado presente en la casa en las horas previas al deceso de Ayesha. Un video la capturó retirando dinero de un cajero y saliendo de una tienda con una nueva manguera de ducha, lo que alimentó la sospecha de que podía haber planeado su uso como arma en el crimen. Basados en los videos y los registros telefónicos entre Polly y Kiki, las autoridades hicieron una reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer. Según los reportes judiciales, la mañana del 28 de agosto de 2013, Kiki salió de la casa que compartía con Polly y le envió un mensaje de texto preguntándole si había pasado algo. Más tarde ese día, volvió a la casa con la manguera de ducha nueva y permaneció en el hogar hasta las 9 de la noche, al cual regresó a las 11 de la mañana del día siguiente, es decir, el 29 de agosto, cuando llamó al número de emergencias para reportar que Polly se había cortado las muñecas. Para terminar de armar el rompecabezas de esta fatal historia, entre la evidencia recopilada, los detectives también encontraron una grabación que Kiki había hecho el 3 de julio, donde mencionó que iba a acabar con Ayesha. Las palabras escalofriantes de Kiki expresaban su profundo desprecio hacia la niña, afirmando que nunca había deseado el fallecimiento de nadie, excepto el de Ayesha, a quien aseguró iba a ahogar en la bañera. Con estas pruebas abrumadoras, el 1 de octubre de 2013, las autoridades acusaron a Kiki y a Polly de asesinato y de causar o permitir daños graves a un niño. Aunque quedó claro que ambas estaban profundamente implicadas en el abuso y la tragedia, el desafío del fiscal consistía en demostrar quién había sido responsable del golpe fatal que terminó con la vida de Ayesha, ya que ambas se acusaban mutuamente en sus declaraciones. El peso de la culpa. Durante el juicio que comenzó en enero de 2015, un aspecto fundamental fue la obsesión de Kiki hacia Polly, que resultó ser el eje del caso. La fiscalía expuso la intrincada red de engaños que Kiki había construido para manipular a Polly. El análisis de datos telefónicos y las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron a las autoridades situar a las 2 mujeres en la escena del crimen y hacer una cronología de los eventos de la noche en que Ayesha perdió la vida, involucrando a ambas acusadas. A esto se sumó la reproducción del audio en el que Kiki se expresaba violentamente sobre Ayesha, dejando claro su odio hacia la niña de solo 8 años. Este testimonio conmocionó a los miembros del jurado, intensificando su dolor por lo ocurrido.
El tribunal también escuchó que el abuso físico hacia Ayesha había comenzado meses antes de su trágico final, intensificándose durante las vacaciones de verano. Este periodo fue considerado un punto de no retorno en la vida de la pequeña. Además, el Ministerio Público presentó al jurado las cartas escritas por Ayesha, donde se evidenciaban los crueles tratos que soportaba por parte de su madre y su amante. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, tanto Kiki como Polly se declararon inocentes y sus abogados basaron sus defensas en la estrategia de culpabilidad mutua. Polly en particular recordó un momento en el que pensó que su hija intentaba ahogarse en la bañera y describió el caos en el que, confundidas, Kiki y ella pusieron a Ayesha en el suelo intentando reanimarla. En su relato, insistió en que había utilizado una almohada para asfixiar a Ayesha, supuestamente para poner fin a su sufrimiento, a pesar de que esta versión no concordaba con los hallazgos de la autopsia. Durante la mayor parte del juicio, Kiki se mostró fría y distante, sin una aparente conexión emocional con los acontecimientos que la llevaron al banquillo de los acusados. Sin embargo, en medio del debate, hizo una sorprendente declaración que dejó atónitos a todos. Admitió no solo haber creado personajes ficticios, sino que confesó haber mentido sobre su enfermedad y un supuesto exnovio que había fallecido durante los disturbios en Londres. Dijo que todo lo había hecho para manipular a Polly y poder estar con ella. Esta revelación tuvo un efecto devastador en Polly, quien comprendió por primera vez la magnitud del engaño del que había sido víctima. La impactante revelación de Kiki transformó la percepción de Polly sobre su vida y sobre el sufrimiento que había permitido a su hija. Visiblemente afectada, abandonó apresuradamente el tribunal. El juez, al notar su vulnerabilidad, decidió no detenerla en ese momento. Cuando logró reponerse, Polly regresó a la sala, donde testificó que jamás había dudado de la veracidad de los personajes que Kiki había creado y lamentaba profundamente el haberse dejado influenciar por ella y haber acabado con la vida de su hija. Su defensa argumentó que Kiki había explotado astutamente la vulnerabilidad de su clienta, al punto de lavar su cerebro por completo y manipulándola para hacerle daño a su hija. Un psicólogo forense también habló en el tribunal sobre el impacto que Kiki tenía en Polly, describiéndola como alguien con un trastorno de personalidad narcisista, capaz de manipular a la madre vulnerable. El experto explicó que Polly había priorizado sus propias necesidades de afecto por encima de las necesidades de Ayesha, buscando llenar ese vacío en la figura de Kiki. Según el perito, Kiki era quien dominaba la relación, careciendo de empatía y solo interesada en satisfacer sus propios deseos. Este ambiente de manipulación había llevado a Polly a no darse cuenta del sufrimiento de su propia hija, abrumada por su amistad con Kiki y las relaciones virtuales. Por su parte, el padre de Ayesha, quien estaba a cargo del cuidado de sus otros 2 hijos, también rindió sus declaraciones. En un emotivo testimonio, expresó la agonía de haber perdido una batalla que nunca aceptó luchar, añadiendo que lloraba cada noche, sintiendo que cada lágrima dejaba una cicatriz más. Dijo que a lo largo de las semanas que duró el juicio, la revelación de la verdad resultó desgarradora para él. No se trataba de los sueños que había tenido para su hija, sino de la barbarie que Ayesha había sufrido, de cómo la habían maltratado y le habían arrebatado la vida, y le reprochó a Polly que como madre era la responsable de cuidar a su hija, pero no lo hizo. When I laid Ayesha in her grave, I didn't want to come out. As a mother, it was Polly's responsibility to make sure that no harm came to her children, and that's what she felt. Ali describió a su hija como su sol y comentó que había sentido una conexión especial con ella desde el primer instante en que entró en su vida. Sin embargo, no había forma de devolverle a su pequeña. Solo le quedaban los recuerdos de momentos felices que atesoraría por siempre.
Aisha was an amazing little girl, loving, caring, intelligent and always smiling. She filled my world with beauty and I'm going to hold on to that as long as I live. Aisha was my sunshine, my closest friend. Uno de los detectives del caso se refirió a Ayesha como una niña inocente e indefensa, atrapada en circunstancias extrañas y manipulada por dos adultos con la intención de causarle daño. A pesar de todas las evidencias, hubo dos cosas que la fiscalía no pudo demostrar. Una, que la niña había sido agredida con un cabezal de ducha, el cual había sido sustituido por uno nuevo comprado por Kiki. Y la segunda, quién de las dos acusadas había propinado el golpe mortal. La acusación propuso una inquietante pregunta. ¿Había sido Polly manipulada hasta perder la razón, acabando con la vida de su propia hija? ¿O en cambio, había sido Kiki, como extraña en la vida de la familia, quien había envenenado todo a su alrededor con su negatividad, cruzando la línea hacia el desenlace trágico? El jurado enfrentaba la difícil misión de determinar si una o ambas eran culpables de asesinato u homicidio involuntario, centrándose especialmente en el tema de la intención y determinar quién había actuado deliberadamente con la malicia y la premeditación necesarias para arrebatarle la vida a la pequeña. Muchos en la sala creían que no había posibilidades de un veredicto de culpabilidad, lo que generó una tensión palpable, especialmente entre los familiares de Ayesha y los detectives presentes, quienes aguardaban ansiosos el veredicto. Finalmente, el 6 de marzo de 2015, tras 31 horas de intensas deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, declarando a Kiki y Polly culpables de homicidio involuntario. Este veredicto reflejó la consideración de que ambas eran responsables de los actos que llevaron a la trágica muerte de Ayesha, dado que estaban juntas en la fatídica noche. A pesar de la decepción manifiesta entre los investigadores y familiares de Ayesha, el jurado había actuado conforme a la ley. Aunque se expusieron pruebas relacionadas con la intención detrás de los actos, no se logró determinar de manera concluyente quién había asestado el golpe mortal. Aún así, ambas mujeres enfrentaban condenas significativas. Durante la audiencia de sentencia, el juez enfatizó la compleja red de engaños y mentiras que Kiki había tejido, lo cual había llevado a Ayesha a una existencia repleta de crueldad y miseria inimaginables. Según el juez, los desgarradores detalles sobre la brutalidad del caso solo podían provocar asombro y horror. En sus palabras destacó al padre de Ayesha, Ali, por su valentía no solo al afrontar la pérdida de su pequeña, sino por tener que enfrentar durante todo el juicio los inquietantes detalles sobre el prolongado sufrimiento de su hija. Tras estas conmovedoras palabras, el juez determinó que Kiki debía cargar con la mayor parte de la culpa, subrayando que su presencia durante la tragedia era innegable. Así, fue condenada a 18 años de prisión. En cuanto a Polly, recibió una pena de 13 años, penalizada por haber traicionado la confianza que se espera de una madre. La conclusión del juez fue que Ayesha probablemente había sufrido un ataque en el baño, una circunstancia que pesó en la gravedad de las penas impuestas, que resultaron notoriamente largas para un cargo de homicidio involuntario. 3 meses después del juicio, en noviembre de 2015, se llevó a cabo una apelación que resultó en la reducción de la sentencia de Kiki de 18 a 15 años, mientras que la condena de Polly se disminuyó de 13 a 10 años. Esta nueva decisión dejó consternados tanto a los familiares de Ayesha como a los investigadores y fiscales del caso, a quienes ya la primera sentencia les había parecido insuficiente. Según esta nueva decisión, Polly debía ser liberada en 2025. Al momento de realizar esta investigación a mediados de enero de 2025, no había información sobre su excarcelación. El caso de Ayesha no solo expuso la naturaleza oculta del abuso infantil, sino que también planteó algunas interrogantes. Entre ellas,
¿por qué la niña no reveló a nadie su sufrimiento? Según la opinión de algunos psicólogos, la constante manipulación de Kiki, que le repetía que era una niña traviesa y mala, la había llevado a convencerse que verdaderamente lo era y que merecía el sufrimiento que experimentaba y por eso debía callar. La historia de Ayesha es un recordatorio desgarrador de las profundidades a las que puede llegar el abuso infantil y la complejidad de las relaciones entre padres e hijos. Este trágico suceso nos confronta con la necesidad urgente de reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la protección y el bienestar de los niños. Ayesha, como muchos otros niños, era una víctima inocente atrapada en un entorno hostil y manipulador. Su lealtad hacia su madre, un instinto natural en todos los niños, se convirtió en su mayor debilidad. Polly, por su parte, fue presentada como una madre que sucumbió a las manipulaciones de Kiki, lo que sugería que su capacidad de juicio estaba comprometida. Sin embargo, esto no excusa su participación en el sufrimiento de Ayesha. Como madre, Polly tenía el deber de proteger a su hija. Su traición a esta responsabilidad es el núcleo del dolor en esta historia. La reflexión sobre Polly nos lleva a considerar cómo los adultos, en cualquier situación, deben priorizar el bienestar de los niños. Este caso es un llamado a la acción para que los adultos sean más conscientes de sus responsabilidades y de las repercusiones que sus decisiones pueden tener en la vida de los más vulnerables. La pérdida de Ayesha es una tragedia que resuena en la conciencia colectiva, un recordatorio de la obligación moral que tenemos de proteger a los más vulnerables. Debemos aprender de esta dolorosa historia y comprometernos a crear un mundo donde todos los niños sean tratados con amor y respeto, donde su bienestar sea una prioridad y donde, en última instancia, cada niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. La memoria de Ayesha debe ser un llamado a la acción, instándonos a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y a luchar para garantizar que ningún niño vuelva a sufrir lo que ella sufrió.